Páginas de Espuma y Librerías El Sótano les damos la bienvenida al tercer club de lectura en femenino plural, que además es especial, pues la consideramos una sesión de aniversario por los 22 años de nuestra admirada casa editorial, dedicada a la asombrosa forma literaria llamada cuento. El libro que nos reúne hoy es La memoria donde ardía, 19 relatos breves cuya fuerza no permite alejar la mirada de sus páginas y que mientras eso sucede toca emociones profundas y contradictorias. Esta tarde nos acompaña su autora, Socorro Venegas. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues los pongo en antecedentes. Muchas de las que estamos aquí ya la hemos leído, pero ahora sí que para los que nos están viendo, Socorro Venegas es escritora y editora. Entre sus libros están las novelas La noche será negra y blanca, Vestido de novia, los libros de cuentos Todas las islas, La muerte más blanca, La risa de las azucenas y por supuesto La memoria donde ardía. Es compiladora con Juan Casamayor de Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Sus cuentos se han traducido al inglés y al francés y han sido recogidos en varias antologías. Ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Nacional de Novela Ópera Prima Carlos Fuentes en 2009 y la mención especial en el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la FIL Guadalajara. Escribe la columna Modo Avión en la revista electrónica de literatura Literal Magazine y ha dirigido proyectos editoriales en el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma de México, donde creó la colección de novela y memoria Vindictas, que recupera la obra de escritoras latinoamericanas marginalizadas por el canon del siglo XX. Explico la dinámica para quienes nos acompañan por primera vez. Para abrir conversación, comienzo con una pregunta que va directamente a la autora y en el chat, por favor, les pido que vayan anotando su nombre para que en ese orden yo les vaya cediendo la palabra y formulen directamente ya sea la pregunta o el comentario que le quieran hacer. Y en caso de que por algún motivo no puedan abrir su cámara o micrófono, no se angustien, les pido que escriban la pregunta y conforme vayan apareciendo ya la formularé de acuerdo a ese orden. Dicho esto, pues comenzamos. Bueno, el cuento ya se ha constituido como una entidad independiente, ¿no? También aparece insertado en estos marcos que siempre anuncian una conversación que es como la que nos reúne hoy. Y creo que la agrupación de los mismos es determinante para abrir este tipo de conversaciones. Y este es el caso de La memoria donde ardía. Me hace pensar en diferentes temas, desde la pérdida, los niveles de duelo, la imposición de los roles, la maternidad, ¿no? La enfermedad y la muerte. Podrían venir todas esas cosas que están en la condición humana y especialmente en la condición femenina, de alguna manera. ¿Podrías compartirnos cómo fue el proceso, no solo de escritura, sino de buscar ese lenguaje propio para entrarle a estos temas, sobre todo sin aspavientos ni recursos estilísticos artificiales, que la verdad es muy difícil de encontrar en estos momentos de la literatura actual? Hola a todas, gracias América por la introducción y gracias también a quienes nos acompañan en este viernes. No puedo imaginar una mejor tarde para mí que compartir sobre mi libro, que conversar sobre este libro. Y me parece una pregunta muy interesante la tuya porque precisamente mi búsqueda en la escritura ha sido trabajar buscando desnudar muchísimo las historias, ¿no? Un poco pienso en ir al hueso de la experiencia, ¿no? En quitar todo aquello que me estorba, todo aquello que pudiera distraerme para llegar al espacio de profundidad, para encontrar la esencia de lo que me interesa a mí narrar, de lo que me interesa contar. Eso significa un trabajo muy fuerte con el lenguaje, por supuesto, pero también es un trabajo de cómo se concibe la historia, ¿no? Hay una serie de elecciones que un autor hace para, a la hora de construir un cuento, a la hora de construir una historia, y entre esas elecciones es importantísimo saber qué es lo que quiero decir.
y no siempre se sabe a la primera. Uno no siempre, al menos en mi experiencia, no siempre comienzo a escribir y ya sé qué voy a contar, ya sé hacia dónde voy con una gran claridad. A veces puede pasar eso, pero a mí en general me ocurre que voy descubriendo mi propia historia, cavando. Es un ejercicio de ir quitando, como decía, todo aquello que me estorba. Entonces, y allí el lenguaje juega un papel muy importante porque, como tú decías, me interesa mucho quitar artificios, quitar adjetivos innecesarios, me interesa muchísimo encontrar la precisión y eso es algo que donde yo siento que conecto mucho con la mirada de los poetas que también hacen esa búsqueda, ¿no? De encontrar el lenguaje esencial de las cosas. Y eso es algo que persigo en mis cuentos. Entonces, pues, además hay otra cosa que es muy importante decir. Los temas sobre los que estoy trabajando, que tienen que ver con la pérdida, con el duelo, con depresiones de mujeres, ojo, nunca llamo depresión a las situaciones en las que mis personajes pueden estar porque no me interesa el diagnóstico clínico, me interesa la experiencia humana, cómo se vive, cómo se ve, cómo se siente. Eh, y entonces eso como tema, o los niños que son profundamente vulnerados por los adultos. Bueno, esos temas es muy importante trabajarlos de una manera que no llegue uno a volverse cursi ni tampoco cínico, ¿no? Entonces, ¿cómo y es algo que siempre estoy, digamos, observando en mi escritura, ¿no? No excederme, no llegar ni a lo cursi, tampoco quiero compadecer a mis personajes, que eso es un peligro allí, ¿no? O ser melodramática. Entonces, tratando de sortear esos peligros, estoy en una constante vigilancia de lo que escribo y muy importante también la etapa de la corrección. Entonces, hablar o escribir sobre estas situaciones dolorosas, situaciones en las que los personajes se asoman a unos abismos tremendos, me implica a mí ir desarrollando mis estrategias digamos, de autocuidado en la escritura. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o me sigo? Porque yo tengo hartas preguntas, ¿eh? Entonces, a ver, me gustaría saber si alguien del club quiere tomar la palabra. Si no, seguimos con la conversación y les doy tiempo a ir pensando en cuáles son las cosas, las interrogantes, porque nos dejas más preguntas que respuestas en cada uno de los cuentos. A ver, hablando del corto, espero que todos hayan visto el cortito que es, la verdad, uno de mis cuentos favoritos y también uno de los más breves, curiosamente, Vía Láctea. ¿Podrías contarnos un poco acerca de cómo fue la construcción de ambos personajes? Porque creo que es algo que llama mucho la atención, ¿no? El personaje masculino contra el personaje femenino en una situación que pues es usual, ¿no? Podría pasar en el metro, podría pasar en cualquier lado. Claro, no ese nivel de conversación, pero a ver, compártenos un poquito acerca de este cuento en especial. Bueno, ese cuento tiene que ver con una de las líneas temáticas que me interesó explorar en el libro y que tiene que ver con maternidades transgresoras. Eh, y digo esto no solamente en un solo sentido, ¿no? Sino como la maternidad también ha transgredido emocionalmente, psíquicamente, físicamente a las mujeres de estas historias. Entonces, ese es un cuento en el que yo pensaba en encontrar de nuevo esa mirada esencial sobre lo destructiva que puede llegar a ser la experiencia de la maternidad para una mujer. Y lo digo sabiendo que eso todavía hay gente que se taparía los oídos por lo que acabo de decir, ¿no? De cómo se atreve a
a hablar así de la maternidad, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a solo verla desde un ángulo positivo. Nunca se cuestiona, nunca hay una pregunta, o no se permite la inquietud alrededor de la maternidad, ¿no? Es muy reciente el hecho de que se diga abiertamente, y todavía es una lucha permanente de muchas mujeres, hablar del derecho a elegir ser o no ser madres. Entonces, en mis cuentos no quería yo hacer un discurso político, no quería hacer ningún tipo de juicio de ese talante, pero lo que sí quería era mostrar a estas personajes viviendo y mostrando de una manera descarnada la catástrofe, ¿no? en su vida. Y esta mujer que aparece en el andén del tren llega, no sabemos de dónde, no sabemos si ha abandonado una cuna, si ha abandonado un hogar, no sabemos si ella es la abandonada, ¿no? O sea, hay una desolación tan grande allí que ella personifica, que, que deja, como tú decías, todas las preguntas abiertas. Y yo buscaba ese efecto, que allí nos preguntemos de dónde viene y tal, pero que esas preguntas tampoco impidieran comprender y asimilar y conmovernos por esos personajes. Tampoco sabemos claramente de dónde viene, a dónde va ese señor con el que se encuentra, que al final es algo que además busco en mis historias, ¿no? No siempre dos personajes, un hombre y una mujer en mis cuentos, no necesariamente van a convertirse en personajes románticos o de una historia amorosa. Me interesa mucho mostrar que para ellos, que ellos pueden habitar un plano hasta cierto punto equitativo, ¿no? Los dos con sus preguntas, los dos con sus inquietudes, y que lo que allí puede pasar es que hay la posibilidad de que se encuentren, ¿no? Que se encuentren sin prejuicios, que se encuentren hasta cierto punto en una igualdad de circunstancias, porque ninguno de los dos sabría qué contestarle al otro. Se miran, espejean y quedan todas las incógnitas entre ellos. Y bueno, y por otro lado, en este cuento, yo también siento que era importante interpelar directamente al lector para que completara como quisiera la historia. Y eso pasa cuando el texto abre preguntas, pero también había marcas que a mí me interesaba dejar que no podían interpretarse. Si a ella se le escapa así la leche, es porque acababa de dar a luz, y además lo dice, habla de cuánto pesó el bebé. Entonces nos preguntamos, ¿y luego qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? También allí hay una sugerencia ella dice, lo único que necesitas para irte o para escaparte es levantarte y comenzar a andar, ¿no? Así de sencillo y así de complejo. Y eso es lo que ella ha hecho. Entonces, es un cuento donde trabajé, hablando un poco ya más de la técnica, donde trabajé, digamos, podando, ¿no? Como si se tratara de un bonsái, tratando de construir a escala un universo suficiente para esos personajes, suficiente para que se encontraran, suficiente para que nos devolvieran una mirada totalmente inesperada, una realidad imprevista. Es que nos quedamos todos con, ¿y la felicidad? O sea, es que eso sí, te la repites y te la repites después de terminar el cuento y dices, yo también quiero preñar harto macho, ¿no? Para que entienda, así, una especie como de, yo también te preñé, pero de otra manera. A ver, chicas o chicos, porque está Javier por ahí. ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario, alguna cosa que quieran hacerle a Socorro? Recuerden que tienen que ir poniéndome su nombrecito para que les vaya pasando la palabra. Bueno, ahorita sigan entrando en confianza. Llevamos 20 minutos, pero quedan 40, ¿eh? Quedan 40. Bueno, pues voy a hablar de otra cosa que me llamó la atención. Que pregunten sin miedo. Sí, vayan animándose. Así como yo, que ahorita ya empecé como a entrarle a los cuentos.
Entonces, te voy a preguntar, ya que me están dando chance, porque los otros no me daban chance, ahorita creo que sí están como con pena ahí las chicas. Dice Jessica que le encantó ese cuento. Muy bien, ya hubo un comentario. Gracias. En el cuento, Los aposentos del aire, ¿no? Está cargado de una oscura ternura, ¿no? Es otro de los que me pareció, así que venimos con ciertos temas y rompes, ¿no? O sea, hablando de este marco en el que luego armas el conjunto de cuentos, ¿no? A mí se me hace dificilísimo saber cuál sería el principio, en medio o al final, como para no perder la atención de los lectores. Pero este conmueve, pero también nos toca de frente como con la maravilla de la vida y la inevitabilidad de la muerte, pero de una manera en la que no hay infancias sencillas, pero tampoco nos compadecemos de los personajes. No sé, trabajar esta trama ya como nos has explicado, no sé si haya sido como en el mismo sentido de la poda, pero aquí trabajar con personajes niños, preadolescentes, ¿no? ¿Cómo fue cambiar el tono, la edad? O sea, sentía que estaba leyendo otra Socorro cuando venía de leer cosas muy como, sí, yo soy cuarentona, entonces iba como ubicándome y mamá y cosas así, de repente me encuentro y es otra experiencia. Cuéntanos de cómo se inserta en esta colección de cuentos y cómo también fue trabajar este tipo de personajes pues más chiquitos. Sí, este es el cuento más extenso de todo el libro y tiene la dificultad, además de lo que acabas de señalar, es un cuento que está como en otro registro, ¿no? Pero que al mismo tiempo yo sentía que no podía quedar fuera del libro porque igual estaba abarcando también un tema con el que trabajo en otras historias, que tiene que ver con la infancia vulnerada, con la infancia amenazada, y no necesariamente por una violencia concreta como puede ser niños que sufren golpes u otro tipo de vejaciones, sino la infancia que puede ser lastimada por una causa natural, por la enfermedad. Y lo que ya no resulta natural es cómo la ven los demás, cómo reaccionan los demás ante un niño enfermo. El cuento tiene esas dificultades, pero les voy a contar sobre otra dificultad muy importante que había para contar esta historia y que tiene que ver con que yo estuve trabajando para esta historia con un episodio personal, con la historia de mi hermano pequeño, de un hermano que murió de leucemia cuando era niño, y qué pasó en la familia y qué pasó alrededor y cómo imaginaba yo su vida en el hospital. Y es una historia que había contado, que había escrito en otro momento, desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la hermana mayor, cómo atravesó pues esa catástrofe, ese naufragio familiar. Y, y de pronto un día pensé que lo que me gustaría eh, era contar esta historia desde el punto de vista de los niños allá, niños solos en el hospital, niños solos haciendo una vida lejos de la familia, porque la familia para entrar al hospital pues tiene un horario. Entonces imaginen, pueden visitar de tal a tal hora, pero el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, esos niños viven solos y se arman todo un ecosistema, toda una serie de dinámicas y relaciones para sobrevivir allí. Además, era una época a la que yo me refiero, en la que quizá todavía no estaba tan desarrollada la ciencia médica o la ciencia que tenía que ver con cómo tratarlos, ¿no? Porque lo que los médicos más bien intentaban era desapegarse, no involucrarse emocionalmente con los niños porque se les veía como un peligro. A eso me refiero con lo que ya no es natural, es cómo reaccionan, sobre todo los adultos alrededor, ante la enfermedad en los niños. Entonces, quería explorar ese microcosmos y quería imaginar también como una especie de regalo, de homenaje a mi hermano. Quería imaginar que él, aún siendo un niño,
se hubiera podido enamorar allí en el lugar más difícil, ¿no? En el lugar más improbable. Y, y entonces, pues eso está ahí en esa historia. Y el desafío permanente de evitar la cursilería o el melodrama, de tratar de ser fiel a esa historia y de ser fiel a esos personajes, porque una vez que quise construir un cuento con eso, obviamente me preparo y trabajo para contar con esos personajes, para contar en ese universo que estoy armando y deja de ser tan importante, aunque fue el punto de partida, deja de ser tan importante mi propia experiencia personal. Y eso es algo que logra la literatura, es una especie de transfiguración muy especial y es también yo diría que una cualidad de la literatura que para mí es inagotable. Yo con ese tema, con otros temas que he trabajado como el alcoholismo, esas infancias vulneradas, en fin, con todos esos temas, de verdad que se vuelven, como para muchos autores, tenemos ciertas obsesiones allí y gracias a esta posibilidad de transformación, de esa riqueza que la literatura puede ofrecer, cada vez puedo mirar algo distinto en un tema, en una historia, y cada vez puedo encontrar un nuevo punto de vista, o cada vez encuentro nuevas preguntas, y entonces escribo para intentar responder esas preguntas, esos interrogantes que no me dejan respirar hasta que empiezo a escribir. Ay, y ahora que nos dices de tu experiencia, pues también cobra otro sentido el cuento, pero sí, creo que una manera que tiene la literatura de conectarnos a los otros sin la necesidad de llegar como a la autoficción, por ejemplo, porque habría sido como una salida bastante, no sé, obvia para ese tipo de experiencias, y aquí nos das como otro panorama. Y bueno, Gris Marroquín quiere preguntar acerca del cuento del divorcio. Por favor, Gris, cada vez que vayan diciendo que van a hacer una pregunta, por favor prenden la cámara y hacen su pregunta directamente si es posible. Hola, gracias. Hola, Socorro, encantada de estar aquí contigo. Hola, Gris. Y a mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió, como que me gustó mucho el cuento del divorcio porque se me hizo maravilloso imaginarme eso. No, no sé si pasaste tú por esa situación, pero ahora ya que nos has dado la explicación de cómo vas como arreglándolas, yo casi en todos tus cuentos sentí esa cualidad de tu parte. O sea, como que sentimos que estás escribiendo y que eres tú, y de pronto como a la mitad del cuento ya la autora se te fue y los personajes cobran su vida. A mí me pasó eso en muchos de los cuentos, y en este del divorcio se me hizo una imaginación pues muy buena, ¿no? Y muy divertida de esta pareja que están viviendo ambos sus dos duelos diferentes, porque bueno, todas las historias y separaciones son diferentes, pero como también da una oportunidad del reencuentro, ¿no? Aunque sea en la tristeza, se reencuentran ellos y se acompañan en esa tristeza. Eso me gustó mucho. Sí, ese es un cuento que, bueno, no tengo, sí y no, o sea, todos hemos tenido separaciones amorosas y para llegar a donde llegamos, este es un viaje que siempre es largo, no importa cuánto dure, siempre hemos tenido que ir dejando atrás, ¿no? A alguien o situaciones, en fin. Entonces, lo que acá quise trabajar también, de nuevo están los niños, ¿no? Allí en esa historia, en esa película que es tremenda y que a mí me costó muchísimo ver. Yo, la verdad es que me angustié mucho cuando vi esa película porque además, porque reconozco que allí hay un tema que siempre me ha tocado y que
a través de la escritura he ido explorando sobre la mirada, la experiencia de los niños. Me interesa muchísimo el mundo de los niños, me interesa mucho cómo además con una capacidad enorme para sentir y para inteligir lo que les rodea, aunque estén en las situaciones más extremas, más delicadas, a veces corriendo peligros que ni siquiera pueden ellos medir, cómo son también capaces de encontrar la belleza en lo que les rodea en el mundo, ¿no? Como eso para mí es muy, muy misterioso, como a través de los niños, de la mirada de los niños, podemos de verdad volver a ver el mundo y encontrarlo bello a pesar de todo. Entonces, eso pasa también en el cuento, en El Coloso y la Luna, con esta niña que va en búsqueda del padre alcohólico. Y en esta historia estoy entreverando tanto el argumento de la película, que si no recuerdo mal se llama Las tortugas no pueden volar o una cosa así, una película iraní, si no me equivoco, y mostrar ese mundo y a esta mujer que tiene como una incógnita, ¿no? En relación con su separación. Ya se divorció, ya está separada, ya hubo una ruptura ahí con su pareja, pero sigue un poco sin atar todos los cabos, ¿no? Y creo que eso a veces nos pasa, ¿no? Tomamos decisiones y tenemos que seguir caminando, pero a veces no sabemos muy bien qué es lo que hemos atravesado, ¿no? Es un poco como de no terminar de conocer la experiencia por la que estamos atravesando o que ya atravesamos. Y esa inquietud es la que también tenía con respecto a la película que ella no había visto completa. Entonces todo ha sido como ir atando cabos y eso era una metáfora también de su relación amorosa, ¿no? Donde un poco entreveía, pero vivía como en una especie de tiniebla. Y cuando ve esa película completa y cuando logra, para quienes no lo han leído el cuento, pues no haremos spoiler, pero logra comprender algo que es fundamental no solo en la película para comprenderla, sino en su historia, en su propia historia, ¿no? Por eso el cuento se llama Anagnórisis, que es un poema de Tomás Segovia, y yo pongo un fragmento de ese poema como un epígrafe del cuento para mostrar cómo se nos puede revelar algo fundamental sobre nosotros mismos desde el lugar más inesperado, ¿no? Entonces, como esa película, que aparentemente no tenía nada que ver con ella, le revela algo esencial relacionado con una separación amorosa. Entonces, es un cuento como que fue entretejiendo esas realidades aparentemente no solo lejanas, sino que parecía que no tenían manera de entretejer sus significados, pero al final vemos cómo en esta especie de epifanía se descubre, ¿no? Se descubren los discursos secretos que la vida tiene para nosotros. Ay, qué bonito lo de los discursos secretos. Sí, es por aquí. Y ahora aquí que tenemos Coloso, pues también lloré. Ese sí lloré. Sí, me conmovió muchísimo. Por aquí tenemos una pregunta de Jacqueline Santos. Te dejo con Socorro. Hola a todas y hola Socorro. Qué gusto estar con ustedes hoy. Yo estaba pensando mucho en lo que dijo al principio América sobre el papel ya del cuento, sobre todo en una generación de narradoras tanto hispanoamericanas como de otras literaturas. Y había pensado que tus cuentos eran una especie, yo los había visto como estampas, ¿no? Y como muy
a la vanguardia en este nuevo género, porque sí creo que el cuento se está desarrollando, por lo menos en español, de una manera, y en el español que escriben las mujeres específicamente, de una manera que va a crear una tradición literaria nueva. Y bueno, pero ahora que cuando dijiste también uniendo esto de los bonsáis, creo que tiene más sentido que las estampas, ¿no? Porque si bien tus historias no son lineales en el sentido de que no hay principio, nudo, desarrollo final, sino que son como relámpagos, que así nos caen encima a los lectores y nos deslumbran. Había una cosa que me gustó, yo no leí de manera tan optimista el Coloso y la Luna. La verdad es que a mí lo que me gustó de ese cuento fue justo todas estas emociones, digamos, mezquinas, entre comillas, pero reales que también sienten los niños, ¿no? El odio que la niña sentía cuando las otras le reclamaban su pobreza, la vergüenza por el padre, que muy pocas veces nos atrevemos a reconocer, la vergüenza que sentimos hacia nuestros padres y que cuando somos niños sentimos todas estas emociones devastadoras y desbordadoras y no sabemos cómo ponerlas, ¿no? Incluso al final a mí me pareció, que me gustó la culminación de la desesperanza porque si bien pues el papá uno siempre lo ve como un coloso, también es este coloso de sonrisa tonta, ¿no? O sea, esa parte a mí en varios de los cuentos me gustó muchísimo, que hubiera estos sentimientos tan reales que pocas veces creemos que los niños son capaces de tener, porque, no sé, se nos olvida que los tuvimos. Esa parte me gustó muchísimo. Me gustaban muchísimo muchos otros cuentos, pero bueno, quiero dejar hasta ahí mi participación para dar oportunidad a otras personas, pero no sé si puedas como un poco responderme justo tú qué piensas de la tradición cuentística actual de mujeres en Hispanoamérica, por lo menos, y sobre estas emociones que ignoramos muchas veces. Bueno, muchas gracias. Disfruté mucho tu lectura y es verdad, por supuesto que allí hay emociones mezquinas y hay otro cuento, el de, se me olvida el título de mi cuento, el de los niños que están, cuando llegan los niños ciegos. Los ciegos. Se llama Como Flores, justo porque algunas veces los niños ciegos en esta historia se movían y tan delicadamente como si fueran flores, ¿no? Entonces, en esas dos historias podemos ver precisamente que los niños son seres, pues, que se nos olvida que son seres humanos y que por lo tanto pueden perfectamente generar emociones como el odio, como la envidia, como los deseos de venganza. Son capaces de planear una venganza. Eso es lo que vemos en Como Flores. Y en el caso del Coloso de la Luna, ahí vemos una niña que incluso es capaz de calcular dónde será mejor que se quede a vivir, en la calle con el padre alcohólico o en la casa donde la madre no la cuida, no la protege, ¿no? La madre es quien la echa a la calle para que vaya por ahí a buscar al padre alcohólico, a ver dónde lo encuentra. O sea, la manda a la cantina, la manda a la calle, la manda... Entonces, esta es una niña que sabe que tiene que calcular eso. ¿Y por qué los niños son grandes sobrevivientes también? ¿No? Tendemos, sí, por supuesto, tienen una fragilidad, pero esa fragilidad es también su fortaleza, su capacidad para desarrollar mecanismos de sobrevivencia en las situaciones y en las circunstancias a veces más extremas. Ya se ha estudiado que los niños que abandonan su casa, que abandonan su hogar, que se van a vivir a la calle, lo hacen casi solo cuando sienten que su vida está en peligro. O sea, después de que, imagínense todo lo que han pasado para que decidan irse de la casa. Entonces, si eso no es saber sobrevivir, pues no sé qué sea. Y yo quiero mirar esas realidades, ¿no? Me fascina ver cómo pueden, cómo encuentran esos caminos para sobrevivir y me interesa mucho además que los miremos sin condescendencia,
Esto también pasa, por ejemplo, en el territorio de la literatura infantil, cuando se editan libros para los niños, los mejores, los más auténticos, los que los niños valoran y aprecian más, suelen ser esos que no los tratan como tontos, sino al contrario, autores que asumen que los niños tienen una capacidad emocional e intelectual que van a poder comprender una historia y que van a poder disfrutarla, ¿no? Entonces, trato de hacer eso, de nunca sentir lástima y nunca tampoco tratarlos como algo distinto a lo que son. No son tampoco retrasados mentales, son niños y eso es un universo que cuesta muchísimo comprender y que, como decías muy bien, Jacqueline, se nos olvida que de allí venimos. Y la calidad de adulto en que nos convertimos tiene todo que ver con ese niño o niña que fuimos. Entonces, ahí ocurren las cosas más importantes, yo creo, de nuestra vida y mucho de lo que después va a determinar también en qué clase de persona nos vamos a ir convirtiendo. Entonces, son grandes maestros. Los niños que fuimos son los grandes maestros de esta persona que hoy somos. Y luego, sobre esta otra pregunta que tiene que ver con el cuento hispanoamericano escrito por autoras o por autores, a mí me interesa muchísimo justo evitar esto que siento que ya es casi una superstición, ¿no? De pensar en la estructura clásica del cuento. Me gusta mucho quienes se han alejado por completo de esa noción. Me gustan mucho ciertas reflexiones como las de la poeta y ensayista argentina María Negroni, que cuestiona mucho la necesidad de ponerle etiquetas a la escritura. Y en cambio, ella dice, mejor debemos preguntarnos por lo que se quiere decir, por la calidad de eso que queremos contar, más allá de encontrar o de buscar en una clasificación a qué género se va circunscribiendo un texto. Hay otras preguntas primordiales, ¿no? Entonces, no me interesa mucho decir voy a construir y voy a pensar en una trama. Me voy mucho, como decía más al principio de esta charla, me interesa llegar al hueso de lo que quiero contar. O sea, quizá más que una estructura, busco una osamenta, algo esencial, algo desnudo, algo que pueda revelarse con toda claridad y en esa apuesta estoy. Me interesan mucho escritoras, las dos escritoras que ya estuvieron antes en este club, por supuesto, María Fernanda, Mónica, encuentro allí, las admiro, me gustan mucho sus historias y también pienso en cuentistas que para mí han sido una revelación, como la escritora irlandesa Claire Keegan, donde parece que seguimos un cuento escrito a la usanza clásica, pero tiene una capacidad tan perturbadora para revelarnos las zonas más oscuras de los seres humanos. Entonces, me interesan esas escritoras y esos escritores que están buceando, que están yendo a lo más profundo en sus historias y entonces yo creo que si uno se tira de esa manera, ¿no? al fondo de lo que le interese contar, que de allí puede salir algo interesante más allá de los géneros y las consideraciones técnicas, ¿no? Eso, digamos, esas herramientas están allí, esas herramientas son eso, ¿no? Son asideros de los que uno podrá, en los que uno se podrá apoyar, pero eso no es la historia no es la estructura, la historia realmente es lo que va a tocar a alguien, ¿no? Entonces, es la posibilidad de devolverle a otro ser humano la mirada, eso es lo que a mí me interesa describir. Por aquí les voy recordando que ya nos quedan 15 minutos. Jessica
¿Puedes abrir tu micro? ¿Quieres que lea? Me imagino que por eso escribiste. Dice, el cuento La música de mi esfera me hizo llorar, sentí el dolor del personaje central, maravilloso cuento. Y la elección de la canción para acompañar a la historia, simplemente fenomenal. Sí, ahí todos tenemos el soundtrack de una época. Luego, Angie Ruiz. Me impresiona su capacidad de narrar desde la voz de un niño sin que parezca tonto y muy maduro, sin que parezca adulto. Y me gustó mucho ese cuento. Ok, alguien más, recuerden, tenemos 14 minutos a Socorro Venegas con nosotros. Gracias, Jacqueline. Ay, pues ya estamos aquí, ya acuérdense que es como si estuviéramos con el cafecito, pues ya cuando estamos en presencial, ya no es decir, te toca participar a ti. Bueno, en lo que, porque yo tengo que preguntar algo sobre la verosimilitud, Socorro, ahora que ya me dieron el chancecito. Ahora que hablabas de como flores, me parece muy inquietante tu tratamiento, porque te sumerges en la ficción sin dudarlo. O sea, yo en ningún momento me empecé como a preguntar, ay, ¿será cierto? ¿Qué estará pasando? Así como en la cuestión de perturbarme el ritmo narrativo o que me sacara de la ficción. ¿Podrías hablarnos de esos tonos y de la transformación que sobre todo en este cuento se nota de tu narrativa realista a una especie, si no de pesadilla sobrenatural, sí cambiaste mucho de tono? ¿Nos puedes compartir como ese detalle específico? Porque me pasa con otro tipo de narradores y narradoras que sí, me salgo totalmente a ver como, ¿qué quieres hacer? Y aquí no está como esa dislocación. Pues eso es muy bueno que pase, porque si te sales de la historia, hay algo que ya ahí no funcionó. Este es un cuento que yo estuve trabajando mucho, justo porque quería que la historia fuese llevándose de una manera muy delicada, o sea, que fueras entrando, que el lector fuera entrando a esta historia poco a poco, ¿no? Había que trabajar con cierta sutileza. Y eso es un reto cuando al mismo tiempo quería contar cómo vivían o cómo convivían estos niños en la escuela, ¿no? Es un mundo feroz, además. Acuérdense, por favor, de la primaria, ¿no? Es un mundo feroz, es un mundo de 1000 peligros, ¿no? Donde y no te das cuenta que es un campo minado. Entonces, ¿cómo vivían ellos en ese territorio? Justo, exacto, lo veían como un territorio, era suyo, y cómo de pronto van entrando otros niños que son ciegos, que empiezan a invadir ese territorio, que además son admitidos por las autoridades escolares, y llegan de una manera que no los confronta, llegan de una manera totalmente, casi digamos, celestial, porque no se meten con nadie, no interactúan con nadie, y sin embargo empiezan a ocurrir cosas ya en la interacción, en la convivencia, ¿no? Entonces, los niños de la escuela, los dueños de la escuela, llamémoslos así, no saben cómo reaccionar porque no son confrontados, no en principio no sienten o no ven que quieren quitarles su lugar, pero al mismo tiempo, a través de esa presencia sutil, empiezan a quedarse sin sus asientos, empiezan a ver que hay un comportamiento anómalo, algo que ocurre en el baño con una de las niñas, con quizá la niña que además esa ferocidad con la que pueden defender su escuela a los niños es algo que quería también que se revelara. Entonces, que esa historia sea contada a través de los ojos de los niños, de un personaje que estuvo allí en todas las acciones, creo que es importante para llevar a los lectores de la mano, para irlos envolviendo en ese mundo, para que se sientan allí. Y creo que eso fue importante justo para que no
no te separaras de la historia, al contrario, ¿no? Es un poco lo que en esa historia hacen los ciegos para mantenerse unidos, que es todo sujetarse a un solo hilo. Es un poco como si este niño invitara a los lectores a sujetarse de ese hilo también para que vean la historia, para que vivan esa historia desde su punto de vista, como él lo vivió, ¿no? Y también allí estuve trabajando mucho en el final porque no quería ni algo melodramático, ni tampoco una cursilería, ni quería algo tremendista, no quería tampoco caer en el final sorpresa, pero quería algo que nos conmoviera, algo que de alguna manera nos trasladara como a otro tipo de reflexión sobre lo que acabábamos de ver, ¿no? Y algo fundamental que también ha comentado acá en el chat Vanessa, y que es una búsqueda permanente en lo que escribo, y es narrar con honestidad. Pueden ser temas muy duros, pueden ser historias que revelan la dureza, el carácter áspero que la vida puede tener, el carácter despiadado que la vida puede tener, pero creo que mostrarlo así y que ver en estas historias no solamente el dolor que los personajes viven, sino también esa posibilidad de belleza, esas astillas de belleza que también están allí, aún en los momentos más terribles. Entonces, toda esa combinación de cosas en las que creo están en esta historia también. Pues aquí tenemos una pregunta de Andrea Bañuelos, que está en un espacio complicado, pero nos pone que si podrías compartirnos algunos ritos que haces antes, durante o después de la escritura. Y bueno, da las gracias por el espacio. Gracias a ti, Andrea, por haberte registrado al club. Fíjate, Andrea, que no es que tenga rituales, porque hace mucho que, pues, de alguna manera he aceptado también compromisos de trabajo muy fuertes. Entonces, ahora prescindo muchísimo de cualquier ritual, y cuando encuentro un espacio de tiempo para escribir, lo aprovecho sin más y me sumerjo. Lo que puedo decirte que tengo siempre a la mano, no sé si cuente como un ritual, pero siempre tengo cuadernos ligeros, como este que es muy delgadito, o sea, vean lo delgadito que es, muy portátil, muy sencillo de cargar, tiene hasta una pestañita para guardar papelitos o notas. Entonces siempre traigo mi cuadernito y mi pluma a la mano para anotar cosas, porque sí prefiero la escritura a mano, al menos mis notas. También de pronto en el teléfono llego a escribir, a hacer notas. No me salen las notas de voz, ¿sabes? Alguien me recomendó y me parece un gran consejo, y si a alguien le funciona, pues se lo paso, porque en este ir y venir de pronto, si se nos ocurre una idea, la gran idea para escribir el cuento o la novela, y si no lo apuntas, se te va. Entonces alguien me dijo, grábalo, hazte una nota de voz rápido, pero en cuanto lo intento y pongo la grabadora, me corto, o sea, no puedo, no lo puedo, ahí sí no puedo articularlo de la misma manera que cuando tengo mi pluma y mi cuadernito. Entonces, prefiero hacer mis notas allí, y es algo que le recomiendo muchísimo a quienes quieran escribir. Y luego, otra cosa importante sobre las notas, porque eso todo mundo en un taller literario se los va a decir. Traigan un cuaderno y anoten, o si sueñan algo interesante, despierten, tengan un cuaderno al lado y escriban el sueño en cuanto se despierten, antes de que lo olviden. Pero algo que aprendí de la poeta norteamericana Mary Oliver es, ella dice, sí, está bien hacer las notas en el cuaderno, pero debes de saber lo que te sirve de esa nota. Y no es tanto lo que uno cuenta o la idea tal cual, sino hay algo allí que extraer, ¿no? Como algo esencial, el espíritu, una reflexión. Eso es lo importante de lo que estás anotando, de lo que te haya llamado la atención, ¿no? Entonces, el hecho de que
cierta conversación que escuchaste en el metro o en la calle te haya interesado, esa es tu nota. ¿Por qué me interesó? ¿No? ¿Qué encontré allí? ¿Qué emoción o qué cosa de mí misma fue interpelada por eso que vi, por eso que escuché, o cierta forma en que la luz está cayendo sobre la mesa? ¿Qué es en eso lo que te está interpelando? Entonces, es muy interesante lo de Mary Oliver porque implica una educación nuestra, una cierta educación estética para mirar, para saber qué es lo que hemos mirado o qué es lo que hemos escuchado, más allá de lo inmediato, ¿no? Pues bueno, estamos a unos minutitos de terminar. También les quería pedir que los que pudieran prender su cámara antes de despedirnos estaría bien bonito para verles las caritas, aunque no puedan abrir los micrófonos. Ahí agradece a Andrea la respuesta. Ay, qué bonito. Ahí ya estamos viendo a Angie, a Maffer, a Jackie. Saludos. A Javi. Y bueno, dejen, tomo una captura de pantalla de los que sí. Es que luego estas cosas le gustan mucho a Juan Casamayor y sí me gusta mandarle las fotos. Bueno, pero mientras hacen eso, hay que contarles que el nuevo libro va a salir en mayo, me parece, en México, que se llama Ceniza Roja, y es un libro que va a estar ilustrado por Gabriel Pacheco, que es súper emocionante además que haya aceptado ilustrar ese libro. Es un diario y bueno, pues ya les contaremos más detalles cuando esté por salir, pero bueno, espero de verdad que podamos encontrarnos de nuevo para hablar sobre otro libro. Y acá María Fernanda nos está pidiendo que recomiende algunos autores para niños. Pues mira, a mí me gusta mucho recomendarlos a los autores de las colecciones de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, porque un buen tiempo estuve editando allí. Entonces, les recomendaría muchísimo, hay un libro precioso de Mónica Broson, justo sobre diversidad sexual, y hay muy pocos libros, o al menos en su momento, que no hace mucho que se publicó, casi no había nada para niños, ¿no? Como que sobre ese tema se escribe mucho para adolescentes y casi nada para niños, y además es difícil abordar el tema porque, como dije, al tratar a los niños sin condescendencia, eso enfrenta a un autor y a cualquier adulto a tratarlos como iguales, ¿no? Un poco entendiendo lo que es un niño, pero también tratándolos con absoluto respeto. Entonces, Mónica Broson, está Toño Malpica también, y autores como Francisco Hinojosa, que es un clásico ya, Juan Villoro, por supuesto, toda la saga del profesor Zipper, que es indispensable y divertidísimo. Y además son libros que es que no son, no, ¿saben? No está bien decir que son para niños, porque de verdad tendrán que ser para cualquiera que disfrute la literatura. Y los álbumes, pues allí Oliver Jeffers, Anthony Brown también son clásicos del fondo, y un libro para adolescentes con cuentos de Amparo Dávila que ilustró Santiago Caruso, que fue uno de los libros más bonitos que hicimos. Una autora súper desafiante, súper original y completamente rompedora para la época en que ella estuvo escribiendo. Entonces, bueno, pues no hay más que entrar allí o vayan a cualquier librería del fondo y sumérjanse. Van a, el equipo editorial que ha trabajado en esas colecciones desde siempre ha sido muy bueno, entonces van a encontrar, casi les diría, están garantizados los libros que encuentren allí del fondo. Pueden encontrarlos también en el sótano de los niños, ahí tenemos todas las colecciones. Oliver Jeffers, Satoshi Kitamura, todo lo que acaba de decir Socorro ahorita. Y pues bueno, gracias Socorro, gracias Páginas de Espuma, gracias a nuestra comunidad lectora del sótano. Nos vemos en el próximo Club de Lectura en Femenino Plural, ahora con el libro Al final del miedo de Cecilia Udave.
Así que hasta pronto, porque también ya Socorro dijo que sí puede hacer una presencial ahora que venga el nuevo libro, y pues estaremos pendientes y estaremos también en comunicación con toda nuestra comunidad lectora. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias al sótano y gracias, América, por la conversación, y a todas y a todos, por favor. Gracias.